frente los neutrófilos, ¿ya? Los neutrófilos, o los polimorfos nucleares neutrófilos, ¿ya? Son el caballito de batalla que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿ya? Los neutrófilos son los que están circulando, y cuando se genera un proceso inflamatorio, ¿ya? Ingresa a un microorganismo, lo que sea, todos esos neutrófilos se van a ir al sitio de la lesión, ¿ya? Y después es lo que uno pasa que, ¿no es cierto?, el sistema inmunológico como que se activa y recién ahí empieza el aumento de células blancas. El aumento de células blancas no se da desde un inicio en los procesos inflamatorios. Toma un tiempecito. De hecho, si nosotros tomamos un examen de sangre en un paciente que está con alguna infección y tomamos ese examen en el proceso muy agudo, las células blancas ni siquiera van a estar altas, van a estar bajas, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que estaba circulando se fue al sitio del problema, ¿ya? Dentro de la fase crónica, ¿no es cierto?, de la inflamación o de la respuesta inflamatoria, esta obviamente tiene mayor duración, va a haber proliferación de vasos sanguíneos extra en el tejido, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesita que lleguen más células. Vamos a tener también el proceso, o un proceso ya sea de fibrosis. ¿Por qué? Porque en el fondo, una cicatriz, si lo pienso, una cicatriz está formada de puro tejido fibroso, ¿ya? Y más aún si tengo necrosis, donde hay pérdida de las células normales del tejido, ese espacio que queda vacío, ¿no es cierto?, se tiene que rellenar con algo. ¿Y con qué se rellena? Con tejido fibroso, ¿ya? Dice, todos los componentes y procesos involucrados en la reacción inflamatoria aguda son los responsables de todos los signos que se presentan, ¿ya? Y nuevamente, ahora espero que sí se los aprendan. ¿Ya? Ahí están los 5 signos cardinales de la inflamación, ¿ya? Cada signo se produce o se genera, para no repetir la palabra, producto del proceso que ocurre, ¿ya? Por ejemplo, el rubor. ¿Qué es el rubor? ¿No es cierto? Que la zona se ponga rojita, ¿verdad? Y ese enrojecimiento, ¿por qué se produce? Por la vasodilatación, ¿ya? Porque hace que llegue, ¿no es cierto?, más sangre al lugar inflamado, y también por la éstasis vascular. ¿Qué quiere decir éstasis? A ver, ¿sabes el concepto alguna vez o no? ¿No? Ya, éstasis quiere decir que algo como que se detuvo. Ya cuando yo hablo de éstasis intestinal, es porque el tránsito intestinal se para. ¿Ya? Si hablo de éstasis vascular, es que la circulación en esa zona se detiene. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas me llevan a el rubor. ¿Ya? El tumor. ¿Qué dijimos que era el tumor? La edematización, ¿verdad? Que se nos inflame, que aumente de tamaño, ¿no es cierto?, esto que está inflamado. Esto va a estar dado, primero, por el exudado inflamatorio. Y eso sabemos que se va a producir por la vasodilatación, ¿verdad? Y también por el exceso de sangre que va a llegar. El calor, que es que, ¿no es cierto?, la zona inflamada aumente de temperatura, se va a producir por la vasodilatación y el aumento del metabolismo. Ya sabemos, aquí, ¿no es cierto?, es el tema de si me pego en un dedo, ¿verdad? Está expresado como él nos dice. Pero si yo me pego, ¿no es cierto?, un martillazo en el dedo, ¿ya?, voy a tener, ¿no es cierto?, este proceso inflamatorio, vasodilatación, que además, ¿no es cierto?, ya explicamos cuando hablamos del tema de las hipertermias, ¿verdad?, que una de las maneras de disminuir la temperatura era con la vasodilatación periférica, ¿verdad? Y bueno, el aumento de metabolismo, obvio, porque tenemos, ¿no es cierto?, mayor actividad celular, ¿ya? El dolor, dice, se da por la irritación de las fibras nerviosas, por el agente etiológico y las sustancias químicas, ya que fue lo que vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada. Podíamos tener, ¿no es cierto?, receptores, ¿verdad?, que eran los nociceptores, que son los que se activaban, ¿ya?, que cuando teníamos un proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, estas
citoquinas proinflamatorias bajaban el umbral de sensibilización de estos nociceptores, ¿verdad? Por lo tanto, aparece, ¿no es cierto?, lo que es el dolor. Y la pérdida de la función, ¿no es cierto?, que es la incapacidad de un órgano afectado de cumplir su función, que eso también ya lo hemos explicado, ¿no es cierto?, con el ejemplo básico del esguince de tobillo. Que si yo apoyo, ¿no es cierto?, todo el peso en ese tobillo, me va a doler. Si por lo mismo es que, ¿no es cierto?, uno cojea cuando algo le duele para evitar apoyar, ¿no es cierto?, todo el peso ahí. Ya. La respuesta inflamatoria aguda, dice, comprende una secuencia de eventos importantes, así como los mecanismos estructurales y moleculares que están de base a estos procesos. También se conoce, dice, que son los distintos mediadores químicos los que contribuyen a que ocurran dichos eventos. Ya, fíjense, ¿qué hace la histamina? ¿Dónde habíamos dicho que, o habíamos hablado de histamina en las clases anteriores? ¿En qué tema? Yo le dije, ¿por qué no tomo el histamínico? ¿A qué uno toma histamínico? Ya, po. ¿A qué uno toma histamínico? ¿De qué hablamos la semana pasada? Por las alergias, ¿verdad? Ya. ¿Qué hace la histamina? Fíjense, aumento de la permeabilidad. Por lo tanto, si yo voy a esto, la histamina estaría participando tanto en el rubor como en el tumor y en el calor. ¿Ya? La bradicinina incrementa la permeabilidad, pero además el tema del dolor va a sensibilizar, ¿no es cierto?, a los nociceptores. Ya aquí tenemos complemento 3 y complemento 5, que se fijan que incremento de la permeabilidad, incremento de la permeabilidad y además participa como quimiotaxis. ¿Qué era la quimiotaxis? ¿Se acuerdan? Biología. Quimiotaxis es cuando yo llamo a una célula a través de una sustancia química, como una citoquina. Eso sería quimiotaxis, para que vaya al lugar donde se está liberando esa citoquina, ¿ya? Fíjense, las prostaglandinas, que también sabemos que, ¿no es cierto?, participa en el ciclo del ácido araquidónico, ¿ya? Que es lo que básicamente inhibimos cuando damos un antiinflamatorio, ¿ya? Fíjense, produce vasodilatación, dolor, fiebre y activa además otros mediadores, ¿ya? La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Que también hablamos de esto como pirógenos endógenos, ¿verdad? Fíjense, son proteínas por generar una reacción de fase aguda, activación endotelial y quimiotaxis, ¿ya? El óxido nítrico, incremento de la permeabilidad, vasodilatación y citotoxicidad, ¿ya? ¿Ven? Cada uno de estas citoquinas, ¿no es cierto?, va a generar un efecto independiente con respecto al proceso inflamatorio y obviamente como están todas liberadas, se potencian, ¿no es cierto?, o su efecto se potencia entre todos, ¿ya? Vamos con los acontecimientos vasculares durante el proceso, ¿ya? Que obviamente el proceso más importante, ¿cuál es? Es la vasodilatación, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? ¿Ni una duda? Ya. Dice, secundario a una lesión, vamos a tener un periodo transitorio de vasoconstricción arteriolar. ¿Por qué se va a producir esa vasoconstricción arteriolar? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué es importante esa vasoconstricción inicial cuando tenemos una lesión, un daño?
¿ya? Esa vasoconstricción se da para evitar la pérdida de sangre, ¿ya? O mayor pérdida de sangre. Pero ¿qué ocurre? Después dice, aparece la histamina. Y ya vimos, ¿no es cierto?, que la histamina me va a producir vasodilatación, ¿ya? Pero también va a haber una hiperemia activa. ¿Qué significa hiperemia? Cuando yo hablo de mucosas hiperémicas, ¿a qué se referirá eso? ¿Ah? ¿Que está muy roja? O sea, la hiperemia se va a traducir en eso. La hiperemia como concepto, la hiperemia como concepto es el aumento de sangre. ¿Y cómo se va a traducir el aumento de sangre? Es el concepto, el enrojecimiento y la... ¿Ya? Dice, la histamina es un mediador de fase aguda. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, genera o es producida en los gránulos de las células cebadas, basófilos y también las plaquetas. ¿Ya? Y dice, es secretada en respuesta a lesiones de tipo físico y ante la presencia de agentes inflamatorios. ¿Como cuáles? Como las moléculas del complemento. C3A, C5A, proteínas lisosomales y la interleuquina 1 y la interleuquina 8. ¿Ya? Además, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de una lesión que va a haber, ¿no es cierto?, daño a nivel epitelial. Las células endoteliales producen el óxido nítrico, ¿ya? ¿Y qué va a producir eso? Dice vasodilatación por relajación del músculo liso de las paredes vasculares. O sea, vamos a pasar de esto, ¿no es cierto?, a esto de nuevo. ¿Qué va a ocurrir? Si tenemos vasodilatación, menos presión, ¿no es cierto?, la sangre se mueve o se empieza a mover más lento, ¿ya? Y se produce la éstasis vascular, ¿ya? Dice, por aumento de la permeabilidad y aumento de la viscosidad sanguínea en vasos de menor calidad, ¿ya? Y dijimos que la éstasis vascular, ¿a qué signo apoyaba de la inflamación? ¿A cuál? Al rubor, ¿no es cierto? Bien. Los eventos vasculares ocurren de manera simultánea, pero se manifiestan de manera secuencial, ¿ya? Esta parte yo sé que se prolate, pero tenemos que verlo así, ¿ya? Hablamos, ¿no es cierto?, lo primero que tenemos una vasodilatación de las arteriolas y capilares que provocan, ¿no es cierto?, la apertura de capilares y vénulas, inducidos por la acción de diferentes mediadores sobre el músculo liso, principalmente histamina y óxido nítrico, ¿ya? Dice, aumento del flujo sanguíneo por las arteriolas, que es la causa de la aparición del eritema, en el sitio de la inflamación. También tenemos, ¿no es cierto?, el aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, ¿ya? Eso me genera o permite la salida, ¿no es cierto?, de exudado inflamatorio hacia los tejidos y por ende se forma, ¿no es cierto?, un edema inflamatorio, ¿ya? Y eso es lo que nosotros veríamos como tumor de los signos de la inflamación, ¿ya? Dice, hay una acumulación anormal y excesiva de sangre. La salida del líquido provoca un aumento de la viscosidad de la sangre, lo cual aumenta la concentración de los glóbulos rojos, produciendo congestión venosa, ¿ya? Disminución de la velocidad de la sangre en pequeños vasos, éstasis sanguínea, ¿verdad? Acumulación periférica de leucocitos, marginación y pavimentación leucocitaria. Eso es un proceso que vamos a ver después, ¿ya? Y al mismo tiempo, dicen, las células endoteliales son activadas por los mediadores de la inflamación, expresando moléculas de sus membranas que favorecen la adhesión de los leucocitos, fundamentalmente los neutrófilos, ¿ya? Yo les había dicho, ¿no es cierto?, que los neutrófilos eran los caballitos de batalla, eran los primeros que llegaban, ¿no es cierto?, al lugar del daño. Por lo tanto, esto que ocurre en las células endoteliales ayuda a que estos neutrófilos, ¿no es cierto?, puedan salir y llegar al tejido lesionado. Dice, el paso de leucocitos
Polimorfo nuclear neutrófilo en primer lugar, seguido por los macrófagos desde el vaso al intersticio. ¿Ya? Esto dice se llama migración celular con formación de infiltrado inflamatorio. ¿Ya? ¿Qué dijimos que características tenía el infiltrado inflamatorio cuando hablábamos del sudado y transudado? ¿Se acuerdan? Ya, pero así como, ¿cuál era como las diferencias más importantes entre el transudado y el exudado? Ya, ¿y qué características tenía ese líquido inflamatorio en comparación al transudado? Era alto en proteínas y qué más. Aparte de proteínas, ¿qué otras cosas tenía? Células. Ya. La alteración de la permeabilidad constituye la característica principal y de mayor especificidad en la inflamación aguda. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a generar esto, no es cierto? Que se forme este exudado inflamatorio, que eso pueda salir, ¿no es cierto?, al tejido, al intersticio. La pérdida de proteínas del plasma, dice, reduce la presión coloidioosmótica intravascular y el incremento a nivel intersticial. Entonces, ¿qué dijimos que pasaba cuando disminuía la presión coloidioosmótica o presión osmótica? ¿Qué pasaba con el líquido? ¿Ah? Correcto, ¿no es cierto? El líquido va a tender a salir del vaso, porque no va a entrar. Acuérdense que la presión osmótica llama el agua y la hidrostática la saca, ¿ya? Entonces, secundario a la vasodilatación, aumenta la presión hidrostática intravascular, lo que conduce a una importante salida y acumulación de líquido en el tejido intersticial, formándose finalmente el edema. ¿Ya? ¿Están uniendo las cosas? Seguro. Ya. Dice, en condiciones normales, el endotelio no permite la salida de proteínas. ¿Ya? Las proteínas en general tienen un tamaño mucho mayor al que tiene el poro del endotelio. ¿Ya? Por eso es que normalmente no pasa. Si es que yo aumento esa permeabilidad, o sea, hago el poro más grande, entre comillas, eso permite que cualquier cosa salga. Dentro de ese cualquier cosa, células y proteínas. ¿Ya? Dice, y el intercambio se produce por pinocitosis. Si se tiene en cuenta que el intercambio de líquido y la permeabilidad vascular dependen estrictamente de la integridad del endotelio, entonces dice, vale preguntarse, ¿cómo pueden ser vulneradas las bases morfológicas del endotelio durante esta reacción inflamatoria? ¿Ya? Y ahí es donde, ¿no es cierto?, explicaría todos los efectos que tienen todas estas citoquinas proinflamatorias, ¿ya?, que alteran esta base morfológica. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ninguna duda? Ya. Silencio todo. Continúo. Dice, el aumento de la permeabilidad vascular se genera por varios mecanismos que pueden producirse de forma simultánea. ¿Ya? Por una parte, formación de aberturas entre las células endoteliales de las venas, ¿ya?, que sería el aumento de este espacio que se muestra acá. ¿Ya? Dice, es un mecanismo activado por la histamina, bradicinina, leucotrienos, sustancia P, entre otros. ¿Ya? Dice, la bradicinina y la sustancia P generan un aumento de la permeabilidad vascular y también, ¿no es cierto?, disminuyen la sensibilidad de los nociceptores y generan dolor.
¿ya? Y la prostaglandina, dice, produce también vasodilatación y también va a potenciar el edema. Entonces, por una parte, tenemos que se separan, ¿no es cierto?, o aumenta el espacio que hay entre el endotelio. Eso permite mayor salida de componentes. Pero además, la prostaglandina, al vasodilatar, va a hacer que llegue más sangre. Al haber más sangre, más este aumento de permeabilidad, es mucho mayor la fuga de componente vascular hacia el interior. ¿Ya? Tenemos, dice, también la retracción endotelial. Dice, implicados en este proceso, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, así como también la hipoxia. ¿Qué era hipoxia? ¿Ah? Fuerte. ¿En dónde? No. Hipoxia, tejido. Sangre sería hipoxemia. Porfa, no se les olvide. La terminología emia hace alusión a la sangre. Todo lo que termine en emia, como hipoxemia, anemia, ¿qué otras cosas? Proteinemia, ¿ya? Habla del contenido en sangre, ¿ya? Dice, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral son producidos por macrófagos activados, ¿ya? Dice, además, el aumento de la permeabilidad y la agregación de neutrófilos contribuyen o van contribuyendo al daño tisular, ¿ya? El aumento de la transitosis. La transitosis es el transporte a través de las células, ¿ya? O sea que pasan de un lado al otro. Dice, la lesión endotelial directa, con necrosis y desprendimiento de células endoteliales, también me va a producir, ¿no es cierto?, esto. Principalmente lesión mediada por leucocitos. Se voy a tener una lesión por liberación de enzimas que dan al endotelio o dañan al endotelio y aumentan la permeabilidad, que es lo que sale acá abajo, ¿ya? Se fijan que esos neutrófilos, sobre todo si tenemos además endotelio dañado, obviamente si tenemos una célula que está dañada, está muerta, el sistema inmune lo lógico que haga es que destruya esa célula, saque esa célula para poder reparar, y al sacar esa célula el espacio que queda es mucho mayor, por lo tanto también aumenta, ¿no es cierto?, la permeabilidad, ¿ya? Acontecimientos celulares, ¿ya? Sabemos que dentro del proceso inflamatorio van a llegar células blancas al lugar, y cada una va a tener un efecto, ¿ya? Dice, además de sus efectos benéficos, pueden prolongar la lesión tisular, producto de las enzimas que pueden liberar, también de los mediadores químicos y de los radicales libres de oxígeno que se generan, ¿ya? Esos radicales libres, de hecho, se producen cuando estamos, por ejemplo, si tenemos una zona que sufrió hipoxia, que estuvo con disminución de oxígeno, cuando ese oxígeno vuelve a aumentar, se producen estos radicales y generan un daño, ¿ya? Dice, la secuencia de eventos que se produce desde que los leucocitos salen de la luz vascular hasta que alcanzan el tejido intersticial se puede dividir en tres. Tenemos, en el fondo, eventos intravasculares, ¿ya? O sea, que ocurren dentro del vaso sanguíneo, que ahí tenemos la marginación, el rodamiento y la adhesión. Eso se van a ir viendo después cada uno. Después, como segunda secuencia de eventos, tenemos la transmigración a través del endotelio, y eso se conoce como diapedesis. La diapedesis era cuando las células como que sacaban como, o cambiaban de forma, si normalmente son redondas, como que sacan brazos, por decirlo, como unas proyecciones, y esas proyecciones permiten que pasen entre medio de las células del endotelio, ¿ya? Y la tercera secuencia de eventos es la migración dentro del tejido,
hacia un estímulo quimiotáctico. ¿Qué dijimos que era quimiotáctico, cierto? Era llamar células a través de componentes químicos, que por lo general son las mismas citoquinas, ¿ya? Dice, cuando el flujo de la célula es normal, los leucocitos se desplazan a las paredes del vaso. Este proceso de acumulación se denomina marginación. Después se adhieren al endotelio transitoriamente, que es lo que se conoce como rodamiento, que como que la célula va rodando sobre el endotelio, ¿ya? Hasta que llega un punto en que queda adherido al endotelio y queda fijo, ¿ya? Después es cuando se produce, ¿no es cierto?, la diaperesis, que atraviesa el endotelio, ¿ya? Y después sigue con la migración al tejido, ¿ya? Con el tiempo, dice, el endotelio puede quedar revestido de leucocitos, lo que se conoce como pavimentación, ¿ya? Tras su adhesión firme, los leucocitos emiten sus pseudópodos, yo les decía que tienen como unos bracitos, ¿ya? Hacia las uniones que existen entre las células endoteliales. Se introducen apretadamente a través de ellas y quedan situados entre la célula endotelial y la membrana basal. Luego atraviesan la membrana basal y salen al espacio extravascular. Este último mecanismo se denomina diaperesis, ¿ya? Que es lo que tendríamos acá. Marginación es cuando el leucocito se va hacia la célula endotelial. Rotación, como se empieza a fijar de a poco, empieza como a rodar sobre la célula endotelial, ¿ya? Adhesión es cuando ya queda fija. Y después viene, ¿no es cierto?, la migración, que sería la diaperesis, cuando pasa entre las células endoteliales, ¿ya? Hay receptores de adhesión específicos, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, por una parte las selectinas, que las selectinas vamos a tener selectinas endoteliales que van a estar en la célula endotelial. Vamos a tener, ¿no es cierto?, selectina L o leucocitaria, que va a estar, ¿no es cierto?, en los leucocitos, y las células o las selectinas P, que son las que están en las plaquetas, ¿ya? Tenemos también las inmunoglobulinas, porque acuérdense que las inmunoglobulinas igual servían como unión a los receptores, ¿ya? Por lo tanto también permiten esta adhesión, y las integrinas. ¿Y cómo se regula la expresión de estas moléculas? Vamos a tener, por una parte, redistribución de moléculas de adhesión entre la superficie, ¿ya? Estos citoquinas, dice, estimulan la redistribución hacia la superficie celular, lo que es importante para el rodamiento, ¿ya? O sea, no es que estas células presenten estos receptores de adhesión constantemente, sino que tiene que haber algo que estimule que salga a la superficie, para que así, ¿no es cierto?, el leucocito pueda quedarse pegado y pueda salir, ¿ya? Va a haber también, dice, inducción de moléculas de adhesión sobre el endotelio, que se da por estimulación, dice, de la síntesis y expresión de selectina E en el endotelio, y esto va a estar dado por la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Y también el aumento de la intensidad de la fijación, que dice que este es el mecanismo más importante para que se puedan fijar, ¿ya? Dice, para esto los neutrófilos deben ser activados para que las integrinas cambien su afinidad de baja a alta. Y así, ¿no es cierto?, es más fácil la adhesión entre ambas células, ¿ya? Dice, esta activación se produce por quimioquinas producidas por el mismo endotelio, ¿ya? O sea, el mismo endotelio es el que va a estimular el aumento de la intensidad de esta unión, ¿ya? Dice, los leucocitos que atraviesan el endotelio degradan la membrana basal utilizando colagenasa, que ¿qué es lo que degrada la colagenasa? Colágeno, ¿no es cierto? Obvio. Y así completan su salida, ¿ya? Aquí, si se fijan, tenemos lo mismo, entre comillas, explicado de otra manera. Migración, dice, de leucocitos al sitio de infección. Tenemos por una parte, ¿no es cierto?, la entrada del patógeno, ¿ya?
El patógeno entra al sistema, siendo detectado, ¿no es cierto?, por los macrófagos, células dendríticas y las células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Por lo tanto, eso va a hacer, ¿no es cierto?, que estos macrófagos se activen. Y ahí empieza la activación de quimocinas o de citoquinas. Los macrófagos secretan citoquinas para activar a las integrinas en el torrente sanguíneo, haciendo que los leucocitos activen su receptor. Después, activación de selectinas. Una vez activados los receptores de los leucocitos, estos se unen a las selectinas. ¿Y esas selectinas en qué células estaban? Dijimos. Y en los leucocitos. Pero aquí están hablando principalmente de las selectinas del endotelio, para que el leucocito se pueda unir al endotelio. Rodación. En esta fase de rodamiento, los leucocitos y el endotelio establecen contacto entre ellos. Estos contactos son transitorios. Estos contactos, dice, disminuyen la velocidad con la que circula el leucocito, provocando que ruede sobre el endotelio. O sea, básicamente es como para irlo frenando. ¿Ya? Después viene, dice 5, la extravasation leucocitaria. El leucocito atraviesa el endotelio y se incorpora al tejido dañado. Para que el leucocito pueda atravesar el endotelio, tiene que producirse una serie de fenómenos de adhesión dinámicos que no están del todo definidos. Pero sabemos que eso, ¿cómo se llamaba? Diabetes, ¿verdad? Y migración transcelular, dice, los leucocitos, aunque de forma menos frecuente, pueden llevar a cabo la extravasiación moviéndose a través de células endoteliales en vez de desplazarse entre las células. Quimiotaxis. Entonces, la quimiotaxis, ¿no es cierto?, es lo que llama a una célula a que se dirija al lugar donde tiene que ir. ¿Ya? Si después de la extravasiación, los leucocitos alcanzan la zona de lesión mediante un proceso llamado quimiotaxis, que es el proceso que permite el movimiento mediante la concentración de sustancias químicas en el medio. ¿Ya? O sea, si yo tengo una célula bañada en el tisio que va a producir esta sustancia quimiotáctica, como aumenta la concentración en ese lugar, eso es lo que hace que las células que captan esta señal vayan. ¿Ya? Dice, los factores quimiotácticos los podemos dividir tanto en exógenos como endógenos. ¿Ya? Aquí es como lo mismo que vimos, entre comillas, ¿no es cierto?, en lo que era la fiebre, ya que teníamos pirógenos exógenos. ¿Y cuáles eran los pirógenos exógenos? ¿Qué funcionaba o qué participaba como un pirógeno exógeno? Los microorganismos, las bacterias, los virus, ¿ya? Acá ocurre lo mismo. ¿Ya? Estos agentes o factores quimiotácticos exógenos pueden ser la misma presencia de una bacteria o de un virus, de una toxina, etc. ¿Ya? Los agentes endógenos, dice, tenemos componentes del sistema del complemento, específicamente el C5A, que dice es un potente quimiotáctico para neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Ya? La llama a casi todas las células. Tenemos los leucotrienos, dice que es un potente, sobre todo el B4, potente quimiotáctico y activador de neutrófilos, ¿ya? Además de la agregación y adhesión de leucocitos al endotelio. ¿Ya? O sea, tanto el C5A como los leucotrienos, aparte de llamar a las células, estimulan la adhesión al endotelio. Y citoquinas, dice, principalmente la interleuquina 8, que va a actuar sobre neutrófilos. ¿Ya? ¿Cuál dijimos que era el primer caballito de batalla en llegar? Los neutrófilos, llamados por la interleuquina 8. ¿Quieren hacer un recreo? Sí, la inflamación es pesada. Así que hagamos un recreito largo.
Ah, nos queda nada. Estamos en la última. Entonces no hagamos qué. Le queda una diapo. Ya. Y lo último, entonces, después, ¿no es cierto?, que la célula inflamatoria o la célula linfocítica llega al tejido dañado, tiene que cumplir su función. ¿Y cuál es la función? Comerse todo lo que vive. ¿Ya? Fagocitosis. La fagocitosis y la liberación de enzimas por los neutrófilos y macrófagos constituyen, dicen, todos de los principales efectos beneficiosos de la acumulación de leucocitos en el foco inflamatorio. ¿Ya? Se lleva a cabo en 3 pasos distintos, aunque estrechamente relacionados. ¿Ya? ¿Cuál sería el primer paso? Reconocimiento y fijación de este agente inflamatorio. ¿Ya? Básicamente aquí aparecen, ¿no es cierto?, componentes, receptores, ya, el sistema de complemento también, ¿no es cierto?, que me va a fijar este agente, ¿ya?, para que después llegue, ¿no es cierto?, el neutrófilo, el macrófago o lo que sea, ¿no es cierto?, y lo pueda destruir. Dice, los agentes son reconocidos cuando están cubiertos de opsoninas. ¿Se acuerdan que dijimos que era la opsonización? Que era como volver algo más atractivo para ser fagocitado, como que lo volvía más delicioso. ¿Ya? Entonces dice, estas opsoninas que se unen directamente a los receptores de leucocitos. Las opsoninas más importantes son el fragmento FC de la IgG, o sea, la hemoglobina G, el componente C3b, proteínas plasmáticas de fijación como las lectinas, denominadas colectinas, que se unen a la pared celular de los microorganismos. Después, ¿qué pasa? Ya se fijan, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el bicho humano con su antígeno y, ¿no es cierto?, esta opsonina que se fija al microorganismo. Cuando esto es reconocido, ¿no es cierto?, se forman también como 2 pseudópodos que van a abrazar, ¿no es cierto?, este microorganismo, que es lo que se muestra aquí. Se forma este englobamiento. El englobamiento ocurre por medio de pseudópodos hasta que se forma un fagosoma. Fagosoma básicamente es una vacuola que tiene lo que acaba de fagosomar. ¿Ya? Dice, la membrana del fagosoma se fusiona con gránulos lisosomales, descargando, ¿no es cierto?, estos últimos subcontenidos. ¿El lisosoma qué es? Es una vacuola con enzimas. Entonces tenemos un lisosoma y un fagosoma que se deben fusionar. ¿Ya? Y cuando se fusionan, eso pasa a llamarse fagolisosoma. Así de simple, fagolisosoma. Entonces, ¿no es cierto?, las enzimas que están dentro del lisosoma pasan al fagosoma y destruyen lo que hay allá adentro. Ese sería el paso 3. Por medio de mecanismos oxidativos o enzimas proteolíticas del fagolisosoma, que dijimos que era el fagolisosoma, la unión del lisosoma con el fagosoma. ¿Ya? Si las enzimas lisosómicas no son capaces de destruir el agente, este se multiplica e induce lesión tisular y necrosis. Que básicamente es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando uno se enferma. ¿Ya? Cuando uno se enferma, cuando el sistema inmune no logra reducir el agente dañino. ¿Ya? Si no lo logra reducir en este caso, con este proceso de fagocitosis, ¿ya?, como que ese microorganismo sale y dice, ok, me voy a multiplicar. Y al multiplicarse, ¿no es cierto?, por ejemplo, una bacteria, ahí destruye las células y tenemos expansión de esta bacteria, ¿verdad? Ya.